Hoy vamos a predicar bajo el tema no pierdas tu identidad. Amén. Porque es tan profundo en la vida del cristiano y de la persona mantener una identidad. Aquí en Estados Unidos es obligación que todos los residentes, todos los que viven, puedan tener una identificación. Incluso cuando uno comete un delito, lo primero que le piden es una identificación. O cuando usted va y lo para un policía, lo primero que le pide es una identificación. Y en la identificación ahí dice cómo se llama usted, su fecha de nacimiento. En la identificación sale su fotografía, el lugar donde vive. Y muchas veces el policía le pregunta y le dice cuándo tú naciste para ver si es verdad lo que dice en esa identificación. Así que usted tiene que estar seguro quién es usted para que este policía, cuando le vaya a pasar la prueba a verificar si es usted la persona que sale en ese ID o solo es la foto, él pueda venir y estar seguro. Necesitamos una identificación. Desde que nosotros nacemos, sabemos de que nos dieron una identificación. Antes de un niño nacer, lo primero que una madre y un padre empiezan a preocuparse cuando se dan cuenta que si es niño o es niña que está en el vientre, es cuál es el nombre que le voy a poner. Amén. Y de acuerdo al nombre que le ponen sus padres, que deciden, con ese nombre va a crecer y con ese nombre va a morir, porque fue puesto por alguien con un derecho legal. Hay personas que muchas veces quiebran el derecho legal de cambiarse el nombre, porque piensan que tal vez sus padres, a saber qué estaban pensando cuando decidieron ponerle ese nombre. Ese es un quebrantamiento de derecho legal que Dios le da a los padres. Amén. Y que los padres tienen la potestad de ponernos el nombre. Hoy en día se han creado diferentes clases de leyes que queremos hacer lo que nos da la gana. Ahora, imagínense cuando una persona se cambia el nombre que su padre le dio, que su padre o su madre escogió, y le dice, ya no me llamo más Salvador, sino que ahora me llamo Ismael, gloria al Señor. Y entonces su padre le pregunta, ¿por qué te quitaste el nombre? Se imagina el sentimiento que ha de haber en aquel padre porque su hijo se cambió el nombre. No va a haber un padre que va a decir, bueno, de todos modos ni me gustaba ese nombre. Amén. Y ahora de acostumbrarse a llamarle Salvador, ahora le va a llamar Ismael o le va a poner otro nombre. Entonces para el padre siempre va a seguir siendo Salvador. Para el padre siempre le va a seguir llamando el nombre que le puso, aunque se lo haya cambiado su nombre que le dieron de identidad desde que nació. Bueno, lo que yo quiero llegar, que lo mismo pasa muchas veces con Dios. Muchas veces Dios nos da a nosotros un nombre. Dios nos puso nombre. Dios nos llamó con cuerdas de amor. El día que nosotros nacimos, porque la Biblia dice que es necesario que el cristiano, cuando cree en Jesucristo, vuelva y nazca de nuevo. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es crecer en Jesús, crecer en la fe. Nacimos, no había fe, pero de pronto alguien me habló de Jesús y nació la fe en Jesús, y yo dije, Jesús, yo te acepto, yo te reconozco. Ese día que yo acepté a Cristo empieza mi nacimiento. Ese día yo nací en la fe. Ese día yo reconocí a Jesús como el Salvador de mi vida, de mi alma, el Redentor. Yo lo conocí como la solución para mis problemas. Yo lo conocí a Jesús. ¿Por qué? Porque engendró fe y nací de nuevo. En cierta ocasión había un hombre en la palabra que no entendía lo que yo les estoy explicando. Y Jesús se acerca y le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, maestro, ¿cómo puede ser esto? Es imposible que un hombre siendo viejo como yo entre al vientre de su madre y vuelva a nacer. Jesús le revela la palabra y le dice, no,
Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué le está queriendo decir? Es necesario que nazca una fe que no había. No me están entendiendo. Una fe que no había. No había fe para creer que Dios es la solución para tus problemas. No había fe para creer que Jesús puede venir y sanar una enfermedad. No había fe para venir y poner toda aquella carga en las manos del poderoso Jesús. No había fe. Pero cuando viene el hermano Salvador y te dice, me dieron 7 días y antes de los 7 días oraron y yo vine y creí a Jesús y Jesús me levantó de una cama. Ahora oro y veo a Jesús levantando enfermos. Me hablan por teléfono y Dios lo hace a través de la palabra. Y entonces la gente viene y dice, yo quiero de eso. Yo quiero que ore por mi pastor. Y entonces es engendrada una fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces empieza a nacer una fe nueva. Muchas veces nosotros tenemos fe en el carro. Sí, compramos un carro y tenemos tanta fe en ese carro que no nos va a fallar. La persona que nos lo vendió nos dice es nuevo. Solo tiene 50,000, 20,000, 30,000 millas. El motor está intacto, no lo han corrido. Y de acuerdo a las sugerencias que te dan de ese carro, tú tienes fe. Y tú dices, ese carro me va a durar 50 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un determinado tiempo el carro viene y por una otra razón se molesta. Entonces se quiebra. Entonces tu fe fue puesta en un carro, pero no te funcionó. Es diferente cuando tu fe es puesta en las manos poderosas de Jesús. Jesús dice, ¿qué yo puedo hacer con tu fe? ¿Qué puedo hacer con tu fe? ¿Tú tienes fe? Sí. Ok, muéstrame tu fe por tus obras. Y Jesús viene y dice, ¿cuántos tienen fe aquí? No tenemos los que tienen fe. A ver. Entonces Jesús viene y dice, ¿tienes fe? Y tú levantas tu mano y dice, ¿tienes fe para qué? Tengo fe para que Dios me sane en el nombre de Jesús. Entonces cuando viene la fe, tú vienes y empiezas a orar y le pides al Señor, Señor, yo te pido por mi familia que vuelvan al conocimiento de Cristo. Señor, yo te pido por aquella noticia mala que me dieron de mi padre o de mi madre, que le diagnosticaron un cáncer terminal, que le diagnosticaron esto, pero creo que todo está en tus manos. Y cuando viene, hace una oración, yo creo en Jesús, creo que Jesús la sana. Cuando habla por teléfono con la mamá, le dice, mamá, yo tengo una promesa de Dios para mi vida. Escuchen. Y empieza a declarar que Jesús puede sanarte, que Jesús puede liberarte, que Jesús puede destripar ese cáncer, que Jesús puede destripar ese tumor, que Jesús puede quitar esa diabetes, que Jesús puede venir y ser tu ayuda y tu refugio. Cuando la mamá escucha la fe que tú recibiste por la palabra, tú la transmites. Entonces hay dos personas que ya tienen fe. Amén. Pero ¿de dónde nació esa fe? Esa fe se la transpusieron a través de la palabra, a través de la predicación. La Biblia dice que la fe viene del oír, y no oír garabato, y no oír tontería, y no oír, hermanos míos, a Ricky Martin, sino que oír palabra de Dios. Y ahí viene la fe. Sí. La fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios. Y entonces la fe se engendra en ti. Y entonces tú empiezas a nacer. Y aquel hombre espiritual de que habla la Biblia, que nosotros no lo conocemos, nadie conoce a un hombre espiritual dentro de nosotros cuando venimos a la palabra. Sin embargo, cuando el brujo de la esquina nos presenta al hombre espiritual y dice, en tu interior hay una persona muy fuerte. Cuando el horóscopo te dice, en tu interior tú tienes la destreza de una águila, tú tienes la fuerza de un tigre, el horóscopo habla de esas cosas. Entonces el horóscopo te presenta a un hombre espiritual, pero tú no lo conoces. Pero cuando Jesús habla de un hombre espiritual y que del hombre del espíritu se ha
alimenta por las cosas espirituales. Gloria al Señor. Depende de lo que tú le metas. Si tú le metes horóscopo al hombre espiritual, él va a creer en el horóscopo. Si tú le metes lectura de la mano, él va a creer en la lectura de la mano. Si tú le metes ir al curandero y hacer unos 2 sahumerios y una limpia con el huevo, alaba, dar una almohadita roja con una moneda adentro y echarle perfume todos los días para que el dinero te venga, entonces el hombre espiritual va a estar alimentado de todo el pastor. ¿Y cómo usted conoce? Si yo anduve en la almohadita también un tiempo. ¿Ah? Si también hacía las limpias con ruda. Y cuando me iba y pasaba entre el camino, entre cruz, tiraba el huevo para que los males míos se le pegaran a otra persona. Gloria al Señor. Y el primero que pasaba se le pegaban, pobrecito. Entonces, mi hombre espiritual era alimentado de acuerdo a esa enseñanza de fe. Y mi fe estaba sobre esto. Pero hay algo que yo no había entendido. Que la Biblia dice que estos seres no tienen poder suficiente para el poder comparado que tiene Dios. El poder que tienen son poderes espirituales manejados por medio de espíritu vagabundo. Gloria al Señor, que se rebelaron contra Dios y muchas veces manifiestan. Si el ser humano quiere darle manifestación, el diablo y sus demonios anda buscando un cuerpo porque no tiene cuerpo. Anda buscando una mente donde meterse y desarrollar sus planes. Y entonces viene y te llega una cartita al carro. Y en la cartita que llega al carro, venga al centro de curandería, se lo traemos en 5 días. Y si no viene, le devolvemos su dinero. Ya, y cuando usted dice, me devuelve el dinero, se siente tan seguro que eso aumenta tu fe. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que puse? El enemigo ocupa una mente que le crea. Ocupa un cuerpo que le cree, que deje manifestar sus obras. Pero la Biblia habla claramente para qué fue creado nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Para qué nosotros necesitamos un espíritu malo si Dios nos ha dado un espíritu de vida? Lo que nosotros tenemos que hacer, que el espíritu de vida que viene de Dios, que es una esencia de Dios, alimentarla con el poder y la unción del Espíritu Santo, enseñarle la palabra, leerla en la mañana y decir, Jehová es mi fortaleza, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí se levante guerra, yo estaré firme, porque no se dormirá el que me guarda, ni tampoco reposará del sueño mi Salvador. Y entonces cuando tú empiezas a leer la palabra, tu espíritu empieza a digerir. Dale un buen aplauso a Dios. Tu espíritu empieza a digerir las cosas espirituales de Dios. Y tremendo que hay una demanda que Dios tiene para nosotros, y es crecer en la relación con Dios. Cuando tú creces en una relación con Dios, de intimidad con Dios, tu fe empieza a crecer. Si hay una persona, un ejemplo, que cree en Dios, pero no viene y busca una relación, un momento especial de intimidad con Dios, esa persona cree, es muy bueno, pero necesita nacer en el conocimiento verdadero de la fe y crecer para que no se quede niño. Amén. Es un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido llora y hay que darle el pepe. No puede hacer cosas por sí solo. No puede caminar por sí solo. No puede agarrar una cuchara y poner la comida en la boca. Si trata de hacerlo, mete las manos y se unta y hace desastres. Ese también es un bebé en la fe. Un bebé en la fe piensa hacer todo de la forma que le da la gana, y lo que hace muchas veces es un desastre. Pero pastor, soy cristiano, yes. Pero pastor, creo en Cristo, yes, you're right. Tú tienes la razón. Pero tienes que empezar a crecer en relación con Dios. Lo mismo que un niño empieza a crecer. Entonces tú empiezas a crecer. Pastor, ¿y cómo yo puedo hacer crecer esta fe? ¿Cómo yo puedo hacer crecer para que Dios me use como he visto a muchas personas que usan? Tremendo, ¿no? La Biblia dice que la fe viene del ¿qué? Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios.
Cuando tú vienes y empiezas a conectarte con Dios y empiezas a orar a Dios, que orar es hablar con Dios, lo primero que la gente dice: pastor, ¿cómo voy a orar? Yo no puedo orar. Yo no sé cómo orar. Y muchas veces a nosotros nos enseñaron a orar de una forma: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, a que haya un intercesor por nosotros. Pero la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, que ahora nosotros podemos tener un acceso libre delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer? No vamos a conocer. Yo me acuerdo, yo quería algo de Dios y yo intercedía de esa forma. Yo bajaba el Santo Niñito de Atoche, yo bajaba las 7 potencias, yo empezaba a interceder, San Judas Tadeo, y empezaba, y todos los que había, es correcto, fueron hombres de fe, fueron hombres que lograron hacer grandes hazañas en Dios, pero Dios en la palabra me enseña que yo puedo tener acceso directo. Qué tremendo, ¿no? Yo ya no soy niño. Cuando éramos niños comíamos como niños y hacíamos las cosas como niños. De tanto que el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, si mi mente no es infiel, está citando de que cuando uno es niño, come como niño y hace las cosas como niño. De manera que nada discierne del esclavo, que el esclavo tiene mayor posesión de que el niño, aunque siendo esclavo. Ahora, cuando este niño crece, entonces ya tiene autoridad para tomar posesión de la herencia. Diga conmigo: mi herencia en Cristo. ¡Wow! Hay cosas y hay problemas que nosotros hemos pasado y que lo hemos sufrido por no conocer la herencia que tenemos en Cristo Jesús. De manera que aquel que acomodó, el que habla en el libro de los Proverbios, que dice que acomodó el cosmos, que dice que Él estaba y que se deleitaba cuando creó el polvo de la tierra, cuando ordenó las aguas, cuando le puso redondel a las aguas, y dice que Él se deleitaba en hacerlo y hacer una humanidad para que se acercara a Él. Ese es un deleite. Mire, Dios se deleitó haciendo las cosas que tú necesitas. Pastor, ¿cómo usted dice? La palabra. La palabra me enseña que fue un deleite para Dios cuando Él empezó a crear todas estas cosas. La palabra me enseña de que Dios se deleitó haciendo la naturaleza. Hay gente que no puede disfrutar la naturaleza. Dios se deleitó haciendo el agua. Hay gente que no puede deleitarse en el agua, no puede disfrutarla. Dios se deleitó haciendo el sol. Hay gente que no puede vivir, ni tomar, ni disfrutar en la luz del sol. Dios se deleitó haciendo los seres. Mira, el deleite de Dios. Y yo le voy a decir una cosa: Dios todo lo creó perfecto y se deleitó. Y yo sé, porque la Biblia me enseña de que Dios se deleitó, porque si una persona o un niño tras que nace, usted lo aparta de la gente y no tiene relación con la gente, en los años cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, dice, según estaba leyendo un registro, que habían puesto 150 niños recién nacidos y los aislaron todos a ellos para ver cuál era la reacción de ellos, y dice que todos murieron porque no había relación unos con otros. Tremendo. Dios nos hizo para que nosotros nos relacionáramos unos con otros. Todas las personas que estamos aquí en este momento tenemos comunicación unos con otros. Si esta planta que está aquí, nosotros le quitamos la luz del sol y le quitamos el agua, la planta se muere. La planta no puede vivir solo con el agua, ni tampoco puede vivir solo con el sol. Tiene que tener una variedad de las cosas que Dios puso y estableció en el deleite de Dios. Dios se deleitó cuando le buscaba pareja a Adán. Sí. Y le hizo una ayuda idónea y fue un deleite para Dios. Por eso es que los hombres cuando se enamoran y miran a su esposa por primera vez, es un deleite. Y dice, es el amor de mi vida, es con la que quiero morir. Y cuando hacen la promesa delante de Dios, lo primero que le dicen a Dios: Señor, voy a ser fiel. ¿En dónde? En la enfermedad,
en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Pero qué atrevimiento de este ser humano de hacer una promesa delante de Dios tan grande y tan poderosa, de serle fiel a esa pareja. ¿Por qué? Porque esa pareja tiene un propósito de Dios destinado, porque Dios la creó con un propósito especial. Tremendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros, aquí es donde quiero entrar, perdemos nuestra identidad. Alaba. Ya está terminando la vida y después lo conectaba y después de conectar. 10 minutos. ¿Cuándo pierdo mi identidad? Identidad quiere decir, como les dije al principio, que alguien quiere saber tu nombre y no sabe cómo te llama. Un policía te para, fulano, y te arresta porque dice, bueno, hasta que encontremos su identidad, usted está manejando sin licencia y esto es penalizado. La ley penaliza a las personas que no tienen identidad. Las leyes, los reyes, dice la palabra que leímos, fueron constituidos por Dios, ¿sí o no? Ok. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad en Cristo, cuando nosotros perdemos nuestra identidad en la relación familiar, cuando nosotros perdemos la identidad en relación en cuanto a nuestros hijos, cuando nosotros perdemos nuestra identidad en las cosas que tenemos que hacer, ¡qué tremendo! Cuando nosotros perdemos la identidad en enseñar a nuestros hijos, fuerte, ¿no? Cuando nuestros hijos no saben quién es mi padre, lo desconozco, no saben quién es mamá, desconozco a papá y desconozco a mamá, jamás se habían portado así, ¿qué es lo que les está pasando? Entonces dice, yo te desconozco. No le encuentran identidad, jamás te habías portado así, jamás me habías dicho esas palabras, jamás te habías dirigido a mí con esas palabras o eses. Y entonces pierden su identidad. Alguien dice amén por acá. Amén, amén. Nadie dice amén. A alguien Dios le está hablando. Cuando no honras a tu padre y a tu madre, pierdes tu identidad. Porque Dios nos dejó a nosotros una identidad. ¿Cómo yo me identifico con Dios? ¿Cómo yo me identifico que soy cristiano? Cuando yo soy obediente a la palabra. Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuando tú vienes y pues estás honrando a papá y a mamá, entonces tú tienes una identificación con Dios. Tú estás cumpliendo su mandamiento. Dios dice, yo conozco al hermano, está honrando a su familia. Cuando tú vienes y no tienes amancía tu matrimonio, Dios dice, está honrando a la familia porque no está haciendo lo incorrecto. Porque la Biblia dice no amancillar. Cuando tú trabajas, cuando tú haces las cosas con justicia, tú estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ama la justicia, ama la verdad, en lo íntimo, en lo secreto. Cuando lo entiendes, te hace reflejar y entender que es sabiduría divina. La Biblia dice, cuando yo conozco mi identidad con Dios, yo reconozco lo que dice la palabra y los primeros pasos que empiezo a dar es de que yo vengo y empiezo, y la Biblia dice, les enseñaré el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Mire, cuando uno es bebé no tiene temor. Pregúntale a un niño si tiene miedo. Nada. Un bebé todavía no tiene esos sentimientos. Los sentimientos se van desarrollando a medida va conociendo y alguien le está enseñando. Pero hay gente bebé que no conoce el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, pastor? El temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? Que Dios ha delegado en este libro sagrado 2 estatutos, 2 decisiones del hombre. El hombre, cuando entiende cuál es el temor, la palabra temor quiere decir miedo. Temor quiere decir miedo, en el diccionario que lo encuentre es miedo. Debe de darnos miedo caer a lo contrario de Dios.
Debemos de sentirnos atemorizados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces tengo que tener miedo a poner y sembrar odio, porque si yo siembro odio, alguien me va a odiar. Tengo que tener miedo a sembrar desprecio, porque si yo desprecio a alguien, alguien a mí me va a despreciar, porque es lo que yo estoy sembrando. Si estoy sembrando a no tener compasión, alguien no va a tener compasión de mí. Son leyes divinas. Y entonces es temeroso, porque qué bueno sería odiar y que nadie me odie. Así. Qué bueno sería despreciar y que nadie me desprecie. Qué bueno sería cambiar el novio y que nunca a mí me cambien. Qué bueno sería que me amen y no amar. Es terrible. Yo conozco personas y amigos cuando estaba jóvenes que hacían que las muchachas se enamoraban y nunca se enamoraban. Y es difícil. Y siempre la chica salía llorando, salía angustiada, pero un día le va a llegar su viernes 13, un día le va a llegar su martes de gloria, gloria al Señor. Un día él se iba a enamorar de la que menos imaginaba y le iban a hacer la misma pasada. Entonces, es ahí donde a veces alguien dijo que es con una varita más, que todo lo que haces se te devolverá con una varita más. Y esa varita, no sé quién lo dijo, pero esa varita más que alguien dijo es la que duele. Si nosotros a la edad que tenemos empezamos a visualizar nuestra vida y empezamos a entender si nosotros realmente hemos caído bajo las consecuencias de lo que hemos hecho, gloria al Señor, y somos sinceros y nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que hemos caído de algo que nosotros hicimos. ¿Sí? Aquel viejito que despreciabas tanto, no le dijiste que no lo quería y él anduvo, se enamoró y todo, alaba. Y después, ¿qué va a pasar? Vas a estar viejito y va a ser lo mismo. Entonces por eso debemos de actuar con justicia. Cuando nosotros conocemos la justicia, cuando nos vamos a la palabra, cuando reconocemos el deleite de Dios, cuando nosotros tenemos una identidad. Yo tengo mi propia identidad con Dios. Yo sé de dónde Dios me sacó. Me sacó de un mundo de tinieblas, que yo me identificaba con la gente de las tinieblas. Cuando yo escuchaba el corrido de la cantina de oro o el haz de oro, yo me identificaba. Cuando yo escuchaba los corridos de los Tucanes de Tijuana, yo me identificaba. Yo quería ser uno como de los que expresaban del corrido. Cuando yo escuchaba el corrido del Caballo Blanco, a mí me gustaba. Cuando yo escuchaba Mujeres Divinas, a mí me gustaba. Y muchas veces actuaba como los que cantaba y me identificaba. Cuando cantaba Vicente Fernández, me identificaba. ¿Y qué pasaba? Muchas veces cuando me enamoraba, Vicente Fernández estaba cantando Mujeres Divinas, que habían hombres como él que se perdían en el alcohol como una mujer, y ahí estaba con la botella en la mano. Me identificaba aquella canción. Yo conozco en la ciudad donde vivo un hombre que mató a otro hombre por escucharlo hablar mal de su novia. Y porque una canción la tocaron y lo escuchó, sacó la pistola y se identificó y fue el mismo. Porque eso es lo que escuchaba. Porque eso es lo que le metía a su espíritu. Porque eso era lo que lo alimentaba. Pastor, la música que no es de Dios es buena. Bueno, esa música te va a hacer y te va a identificar con el hombre yo del pasado tuyo. Esa música va a despertar al hombre del pasado. Esa música va a despertar, pero solo me traen recuerdos. Sí, está fuerte ahorita, pero espérate que te venga la prueba. Pero espérate que te enojes con el esposo. Pero espérate que te saquen las maletas afuera. Si no, va a venir esa música, va a querer escucharla. Y ya no solo escucharla, sino poner la copa en la mesa y tú estarás ahí con tus pies debajo de la mesa. Por eso es malo, porque despierta emociones que cuando esas emociones empiezan a trabajar se vuelven incontrolables en nuestra vida. Sí.
Como la persona que usa droga. Dice, empieza solo los viernes y dice, yo puedo controlarla. Pero un día le dieron de descanso viernes, sábado y domingo. Un día vino y la novia que le gusta le dijo, vamos a tomar. Y se quedó 2 días, ya no es un día, ahora son 2 días. No lo controló. ¿Por qué? Porque vino una emoción sobre otra emoción. Primero estaba la emoción de que tomo por esto, ahora está la emoción que hay una mujer al lado. Ahora está la emoción que hay 2 amigos al lado. Tremendo. Y yo me identifico. Y cuando me identifico, eso es, yo salí de ahí. Dios me dio un nuevo nacimiento. Ahora mi identificación en Cristo es nueva. Ahora yo me llamo cristiano. Ahora yo tengo que actuar como Cristo actuó. Yo tengo que empezar a caminar. Yo tengo que empezar a crecer. No me puedo quedar en la misma cuna. ¿Por qué, pastor? Porque en la cuna estás perdiendo muchas cosas. Te vas a acostumbrar al Herbert. Te vas a acostumbrar al Pepe de leche. Te vas a acostumbrar a cosas sencillas. Cuando el pastor predica algo un poquito fuerte, lo que vas a hacer es que va a venir como estás acostumbrado a Herbert. No estás acostumbrado a que te den una milanesa, que te den una chuleta asada. Entonces te vas a enojar. Te vas a digestionar. En lo espiritual, ¿sí? ¿Sabes? Y sale bravo de la iglesia. Y sale bravo con el pastor. ¿Por qué, pastor? Es que el pastor dio chuleta. Con frijoles, con un gallo pinto. Y con unas arepas o tortillas ahí, fuerte. Y fue muy fuerte. Y lo dijo por mí. Pero estamos acostumbrados. Es que, pastor, en la iglesia donde yo iba antes, escuche, en la iglesia donde yo iba antes, no era así, el pastor era diferente. ¿Me entiendes? Ok, no te constipaste en aquella iglesia porque te dieron solo leche, leche, leche. Pero aquí te vamos a enseñar a que tú empiezas a comer, que pases de la leche, que pases al confle, a darte arrocito poquito a poco con cucharadita, a darte papita, aunque sea picadita, pero que empieces a probar la papa, que empieces a probar el pollo, aunque esté desmenuzado, pero que pruebes pollo, que sienta que es un compromiso venir y tener relación con Dios, que es un compromiso personal que yo tengo que tener. Ese papa, ese pollito está siendo picadito. Al pastor me gusta como lo dice. Lo que pasa es que se lo piqué, pero va a haber un momento que yo le voy a dar la pierna para que usted venga y se la coma de un solo. Y lo posible. Tremendo. Y cuando Dios te da eso, tú entiendes que no puedes darle muchas veces a todo. Alguien dijo por ahí un dicho muy, muy lindo, que a las personas muchas veces, no todo el tiempo hay que darle el pescado. Va a haber un tiempo que no te voy a sacar el pescado ni que lo cocine, y que le voy a dar una cuerda y un anzuelo y le vaya a pescar. Aleluya. Gloria a Dios. El buen aplauso a Dios, vaya a pescar. Va a haber un momento cuando te digo vaya a pescar. ¿Qué quiere decir, pastor? Está hablando en parábola, en prosopopeya, como usted quiera, en metáfora. Cuando le digo vaya a pescar, va a haber un momento que yo lo voy a visitar. Va a haber un momento que yo le voy a ayudar. Va a haber un momento que yo voy a orar por su enfermedad. Va a haber un momento que yo voy a orar por la enfermedad de su familia. Pero va a haber un momento que le voy a dar un anzuelo y que le diga vaya, ore por su familia y restáurala, que Dios le ha dado el poder y la autoridad como sacerdote y sacerdota de su casa. Va a haber un momento que le voy a decir, tome, vaya a ese hospital, toque la puerta y haga lo que Dios quiere hacer con su vida. Y cuando yo haga eso, que le estoy dando cuerdita con un anzuelito. Y entonces en la pesca hay gente que dice, pero qué raro, pastor, que yo fui a pescar, oré por un enfermo y no se sanó. Aleluya. Es porque tengo que ir con usted, porque cuando usted va conmigo se sana. Espérate, no voy a ir.
Lo que pasa es que tú no sabes con la carnada que estás pescando. La oración que estás haciendo fue la correcta. La oración identifica. Si yo quisiera identificar la nueva versión Reina Valera Salvador 1980-95 del Señor, yo te diría a ti, no, tienes que escoger la carnada. No nos vamos a ganar a aquellos famosos que están ahí arriba. No se va a ganar a Luis Miguel, a Rica Márquez, a la Trevi, y no lo va a tener aquí. Si usted no sabe pescar, porque no solo es tirar el anzuelo sin ninguna carnada. En mi país, cuando yo iba a pescar, a mí me enseñaron a pescar un día. Que si mi sobrina o mis primas llegan a ver este video, se van a dar cuenta que digo la verdad. Yo tenía un tío que se llamaba Armando, y saludes para allá a la ciudad de Guatemala donde se encuentra. Mi tío Armando me fue y me llevó y me estaba enseñando a pescar. En el aprendizaje de la pesca, yo vi pasar un pescado y yo jalé el anzuelo y le pesqué el ojo. Ahí fue la primera vez que me llamó pescador de hombre. Nunca había escuchado la palabra y me dijo, este pescador de hombres, le dijo a Reina. Reina era la esposa de él. Reina era cristiana y Reina dijo, aleluya, gloria a Dios. Mi tío no sabía lo que estaba diciendo, pero aquella mujer sabía. Ahora, lo que cuando Reina dijo aleluya, se está cumpliendo. Soy pescador de hombres. Empecé a pescar a través de la palabra. ¿Eso qué quiere decir, hermanos míos? De que tú tienes que saber. A mí me enseñaron que en agua dulce usted tiene que sacar los bichos más feos que hay, que son culiches, le llaman en mi país, y meterlas en el anzuelo y se le resbalan y es algo bien feo, ¿verdad? Las culiches. Pescado de agua dulce. Al pescado de agua dulce no le ponga camarón, porque el camarón es la mejor carnada, pero el pescado de agua dulce no va a comer camarón. El pescado de agua dulce, usted lo que va a pescar es un resfriado, es una insolación. Usted tiene que venir a agarrar el machete, el asadón, abrir la tierra, escarbar y sacar la culiche. Ese animal feo, delicioso que hay, pero ese animal es el que trae la atracción de aquellos pescados de río, de aquellos pescados de agua dulce. ¿Se imagina? Que Dios nos lleve a pescar agua dulce. En pocas palabras, que Dios los lleve a predicar a lugares remotos. Y tu mensaje solo es un mensaje de elocuencia. Un mensaje de bendición, todo el tiempo bendición, bendición. Pero aquella gente lo que necesita es un mensaje diferente. Necesita que tú, como pescador, vaya y saque culiche y le dé carnada de culiche. Pero, pastor, si es una palabra de que enriquece. Mira, esa palabra que enriquezca no le va a hacer ningún efecto a ese pescado. Ese pescado no la van a oler. Ese pescado nunca fue enseñado a comer eso. Ese pescado nació en un río y el río se acostumbraron a venir y a buscar los bichitos que caían y sienten el olor y le buscan. Cuando yo vine a Estados Unidos, hermano, la comida de aquí no me gustaba. Yo lloraba por los arroz y los frijoles y el plátano maduro. Cuando cocinaba el pollo se sentía diferente. Muchas veces pasé muchos días sin comer, gloria al Señor, porque no me gustaba. Tenía otro sabor, tenía otro sentido. Tuve que cambiar mi mentalidad. Tuve que enseñarme a comer diferentes comidas. Amén. Y a veces nosotros queremos darle culiche a todo el mundo o camarón a todo el mundo. Y un buen pescador pesca con culiche. Usted, mire, vaya, yo probé, yo lo experimenté en la vida real. Yo viví a la orilla de la costa. Yo voy a terminar 5 minutos menos porque yo le dije lo mío. Mire, yo fui pescador y yo estaba acostumbrado a pescar en agua dulce. Aleluya. Mire, yo me identificaba con el agua dulce. Pero un día me llevaron para el mar. En el mar yo llevo ya el bote de culiche. Y la gente se reía. Así no vas a pescar nada.
Y yo decía, ¿por qué estos no saben lo de la carnada que es buena? Si allá abajo los tiros, ya sale el guapote, ya sale la mojarra, ya sale el chunte, ya sale el dormilón. Y ahí ni los camarones se pegaban, que era lo último, que me enojaban cuando un camarón te comía la carnada y nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me dijeron, Salvador, esta es la carnada. Camarón, este camarón mejor me lo llevo y lo cocino en la casa. Bueno, pues no vas a comer pescado. Y entonces, ¿qué pasó? Aprendí a pescar. Cuando me llevaban a los cayos ya no era camarón, eran aguas más profundas. Escuche, qué tremendo. En el cayo ya no se pesca con camarón, aunque son las mismas aguas, pero ya en los cayos nosotros usábamos pescado. Qué tremendo, ¿no? Cuando metes a aguas profundas, el mensaje va a cambiar. Y tienes que aprender a pescar en agua dulce, en aguas cercanas y en aguas lejanas. Y Dios quiere darte una identidad, que cuando Dios diga, quiero usar al pastor, quiero usar a Ismael, quiero usar a cualquier refrán acá, ellos sepan el mensaje que van a dar y a quién se lo van a dar. Ellos sepan venir y ponerle fe al que no tiene nada de fe, como aumentarle la fe al que tiene media fe, como venir y darle algo más al que ya está repleto todo, pero le da falta. Mi identidad, que te identifiques con Dios como cristiano, con tus oraciones. Pastor, el último pastor que oró, no pasó nada. Yo conozco gente que varios pastores y evangelistas reconocidos han orado por ellos, por una enfermedad, por su familia, y no ha pasado nada. Pastor, ¿usted me puede explicar a mí un poquito? Porque esto debilita mi fe y la ha debilitado. Yo puedo explicarte un poquito. Usted dijo, lo que pasa es que pones la fe en el evangelista y nunca te has atrevido a levantar estas manos a decirle, Señor, hoy me niego a mí mismo. Te vas y te consagras a Dios. Que si Dios no lo levanta algo, Dios te va a decir a ti, a tener una relación intimidad. Porque Dios no lo sana porque no quiere usar al evangelista. Porque Dios no quiere usar al pastor ni al predicador. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere educarte, Dios quiere enseñarte. Dios te tiene destinado a ti para que levantes, no para que uses otra gente para levantar a otros. Y esos son casos especiales. Me pasó a mí, pastor, usted como nunca le pasa, a mí me ha pasado. Una vez tiene uno de los evangelistas que levantaba muertos, que sanaba enfermos, se llamaba Randy Island, y mi hija estaba enferma, estaba grave, acababa de salir de una oración de fuerza, ¿verdad? Y yo voy con mi hija y mi esposa ya que va al hospital, y yo, no, va a estar el evangelista, y la niña muriéndose en brazos. Cuando yo paso llorando en brazos y le pongo a la niña, el predicador ora y sigue lo mismo. Y yo llorando, y le puse la queja a Dios, Dios, ese hombre no es tuyo, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque dicen que ora y mi hija está enferma y no se sanó. Cuando yo entré al hospital, que ya me llaman en emergencia cuando voy a pasar, como que la voz de Dios por medio de su espíritu habla mi espíritu y dice, Salvador, ora tú por la niña. Y yo vengo y yo digo, Dios, yo no soy el evangelista, ora por la niña, me dice. Yo no soy el predicador ni el pastor. Ellos ya oraron y no pasó nada. Y ellos conocen, Salvador, ora por la niña. Y yo vengo y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto mi fe y creo en el Dios de los milagros. En el nombre de Jesús, fiebre te ordeno que te vaya, malestar en el cuerpo, ordeno que te vaya por Jesucristo. Y la gente me miraba como loco y yo tomé como 5 minutos orando. En el nombre de Jesús, reprendo, en el nombre de Jesús, células fortalezcanse. La niña abre los ojos y me dice, papi, ¿cómo está? Cuando me llaman ya para pasar, ya directo de un solo, yo vine y yo dije, espere, chequela, pero aquí Dios hizo el milagro. Déjenlo fuerte. Desde entonces empecé a orar por los milagros por otra gente. Cuando me hablan de Guatemala, Honduras, Salvador, y de hecho la mayoría por teléfono, ore por tiene fe, sí. Me llaman después, pastor, lo que pasa. Tengo una identidad. Conozco a Dios que puede hacer. Sé cuando Dios no lo hace y por qué no lo hace. Me identifico.
Dios, ¿por qué no la última niña que cuando estaba en Texas predicando, una niña que le hacían diálisis? Y Dios había hecho sanidad por todo el mundo. Y yo oré y la niña no se sanó. Dios me dijo, hay una persona que no ha sido sanada. Y yo vine y yo dije, aquí hay una persona que no fue sanada. Y Dios que pase. Y pasa una niña como el niño así. Y es una niña, y bien bonita la niña, y pasa llorando con lágrimas en sus ojos. Y me quebrantó. Hubiera sido un adulto, cualquier cosa, creo que hubiera sido diferente, pero era una niña. Cuando la niña pasa, me quebranta. Y yo digo, Dios mío, esta fue la primera que debió haber ser sanada. Y la niña dice, ¿de veras? ¿Tú no recibiste sanidad? No, me dijo. Y yo oro, Dios no la sana otra vez. Y no dejo de orar porque sé que no la ha sanado. Y Dios habla a mi espíritu. Y me dice, Salvador, tienes que quebrar cadenas de maldición. Alguien había dicho por esa niña que como su padre, su abuelo, había tenido la misma enfermedad, que era herencia. La niña desde que estaba chiquita tenía miedo de tener enfermedad. A la edad de los 10 años ya la enfermedad le resultó, cuando es casi imposible en un niño, le resultó. Entonces Dios me dijo, quebranta cadenas y maldiciones por sus padres. Ellos lo profetizaron, lo declararon ignorantemente. Y yo dije, en el nombre de Jesús, quebranto cadenas. Empecé a romper. La oración no solo era sanar, sino que la oración era quebrantar el argumento de un pilar de autoridad en la casa. En este caso, los pilares de autoridad eran su padre y su madre. Habían creído que esa niña iba a tener la enfermedad de su abuelo y de ellos. Entonces tenía que quebrarla, porque había una autoridad que tenía derecho legal sobre el niño. Y yo dije, en el nombre de Jesús, quebrando la palabra que estos padres habían dicho sobre este niño, que iba a ser como el abuelo, en el nombre de Cristo se quebranta. Y empecé a quebrantar los argumentos, empecé a romper las cadenas, las maldiciones en el momento de ignorancia se habían dado. Y después